El día de hoy analizaremos la sentencia C-169/2020, cuáles son los fallos de mercado que se evidencian en la misma y cuáles son sus efectos macroeconómicos a corto, mediano y largo plazo. Primero abordaremos el resumen de la sentencia. En la sentencia C-169/2020, la Corte Constitucional decide sobre la exequibilidad del Decreto 461/2020, por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417/2020 con ocasión de la rápida expansión de la pandemia del COVID-19, motivados por los efectos económicos negativos generados por la misma, tales como la afectación en el desempeño de las empresas, la disminución en el ingreso de los asalariados y de los independientes, la incertidumbre de los mercados, los riesgos asociados al progresivo aumento del desempleo, especialmente en los hogares más vulnerables, la acentuación del desequilibrio fiscal, la caída del sector turístico y el desplome del sector aeronáutico. Todo esto con una tendencia al agravamiento. Situaciones que requieren de la atención y concurso de las entidades territoriales a través de la adopción de medidas extraordinarias que contribuyan a financiar las acciones para enfrentar las consecuencias adversas económicas y sociales generadas por esta pandemia, así como para mitigar sus efectos. Aquí cabe resaltar que el decreto 461 lo que hace es facultar temporalmente a los gobernadores y alcaldes para reorientar de manera directa las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales, con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica. Además, permitirles también para reducir las tarifas de los impuestos de sus entidades territoriales, no tener la previa autorización de las asambleas departamentales y de los consejos municipales, dependiendo si se trata de alcaldes o gobernadores. En este caso, la Corte Constitucional resuelve declarar exequibilidad condicionada del artículo 1 y 2 del Decreto Legislativo 461/2020, en el entendido de que la facultad para reorientar las rentas de destinación específica, primero, no autoriza a los gobernantes y a los alcaldes para que modifiquen las leyes, las ordenanzas, ni los acuerdos de creación o modificación de dichas rentas, y segundo, solo puede ejercerse mediante la modificación del presupuesto de la actual vigencia fiscal. En segundo lugar, dice que las disminuciones de los impuestos dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, en el caso de que no se señale un término menor. Ahora analizaremos cuál es el fallo de mercado presente en esta sentencia. Y aquí podemos decir que si bien la desigualdad en la distribución de la renta no es un problema originado por la pandemia, esto quiere decir que, por ejemplo, en Colombia el 10% de la población concentra entre el 70 y el 80% de la riqueza, mientras que el 50% inferior apenas posee cerca del 1%, según Thomas Piketty. Es verdad que el COVID-19 sí agrava los problemas derivados de este fallo de mercado. Debido a la gravedad que alcanza este problema, se legitima la intervención del Estado, especialmente en su función distributiva. Es decir, que el Estado trata de mejorar la distribución de la renta para asegurar un mínimo de bienestar a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, como lo establece la sentencia. Es decir, que para el caso específico que el gobierno mediante su decreto faculta excepcionalmente a los gobernadores y a los alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica y disminuir la recaudación de impuestos territoriales con el fin de frenar los efectos de este fallo de mercado. Ahora analizaremos cuáles son los efectos macroeconómicos de la sentencia. Aquí podemos decir que la sentencia C-169/2020, como explica en su parte emotiva, lo que intenta es proteger la estabilidad macroeconómica de la nación,
tratando de responder a las fuertes fluctuaciones de la actividad económica, esto es la recesión económica generada por la rápida expansión del COVID-19, que disminuye la demanda laboral y aumenta de forma exponencial el desempleo y afecta el mínimo vital de las familias. En especial el caso de los hogares más vulnerables que fruto de la desigualdad de la distribución de la renta antes de la pandemia ya sufrían los efectos negativos de este fallo de mercado y ahora se han aumentado. Es decir, que como el Estado interviene para estabilizar la macroeconomía de la nación, otorgando facultades a los alcaldes y gobernadores en la destinación de recursos, la sentencia está generando un efecto macroeconómico positivo a corto plazo, puesto que los alcaldes y gobernadores podrán echar mano a los recursos de destinación específica para enfrentar la pandemia. Sin embargo, a mediano plazo se estaría presentando un efecto macroeconómico negativo debido al incremento excesivo del gasto público, que si bien es necesario en tiempo de pandemia, cuando ésta termine dejará secuelas en el sistema económico que el Estado no podrá afrontar. Es por esto pertinente decir que si bien la Corte Constitucional realiza un análisis jurídico, deja de lado el análisis económico que debería de ser de fondo al momento de tomar decisiones tan delicadas para la economía de la nación, aun cuando a corto plazo sean favorables. Muchas gracias.